2. Ya volvimos a su programa Sucesos y estamos en una plática muy interesante porque atañe a todos esos niños que por alguna manera perdieron a un familiar, ya sea drásticamente en un acto de muerte o que están recluidos en los cerezos. Te comentaba yo que qué podía ser el detonador o dónde se podía dar en primera instancia la persona que se diera de que el niño está cambiando por esa situación de trauma. Yo te sugería los maestros. Sí, los maestros son una parte fundamental aquí. Si bien es cierto, vean los primeros cambios de conducta en el niño, pero sí es muy importante recalcar que aún y el maestro no vea los cambios, se debe de atender el duelo en el niño. ¿Por qué? Porque a veces no se presentan a los meses o al poco tiempo después de la muerte, no se presentan como tal los cambios, pero se presentan a los años o en la adolescencia, un duelo que no se resolvió, muchas preguntas en el niño que se quedaron sin respuesta, muchos miedos que no se atendieron por parte de la mamá o por parte de algún familiar. Entonces, la maestra sí va a ver ciertas conductas en algunos casos. Los niños van a presentar ciertos temores, ciertos miedos. Hay apatía también en niños. Cuando hay mucho enojo en el ambiente, ellos se vuelven apáticos o negativos. Y estos pequeños cambios son los que puede detectar el maestro. Pero también hay niños en los que no se presentan este tipo de cambios y sería difícil para el maestro detectarlos. El niño que se encierra, que no lo demuestra. Sí, que se bloquea y no manifiesta esta parte. Todo depende de la etapa del desarrollo en la que el niño se encuentra. Okay. Pero esto se viene dando de alguna manera por edades, ¿no? Sí. Platícanos cómo va haciendo esa... O sea, cuando es a una edad, ¿qué sucede? Cuando es a otra edad, platícanos. Sí. Los adultos creemos que el niño no entiende el concepto de muerte, ¿sí? O no siente la muerte como tal. Sin embargo, el niño, por decir un ejemplo, desde las caricaturas, él va viendo que alguien muere. En el Rey León muere alguien, ¿sí? En los Thundercats muere alguien, en Blancanieves muere alguien. En todas estas caricaturas que el niño va teniendo durante su infancia, muere alguien. Entonces, bueno, no en todas, pero en muchas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el niño ya se va haciendo su propio concepto de muerte. ¿Cómo reacciona y cómo lo asimila? Eso depende del ambiente. Los niños en edad preescolar, del 0 a 3 años, no tienen ni por enterados lo que es la muerte en cuestión a pérdida, a que se fue, ¿sí? Aquí nada más van a presentar miedo y van a presentar llanto, tal vez trastornos en el sueño. ¿Por qué? Porque van a estar dentro de un ambiente donde la mamá sufre, donde la mamá llora, donde todo el mundo está cabizbajo, donde cambió lo que era la alegría del hogar o lo que era la rutina normal, las cosas se fueron hacia atrás, todo el mundo dejó de hacer actividades, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto el niño lo absorbe. Nosotros le transmitimos al niño en edad preescolar que algo está pasando. Sin embargo, no lo asocia con la pérdida, con la muerte. Por eso este niño todavía no tiene este concepto. ¿Qué pasa de los 3 a los 6? Aquí es donde llega la magia en el juego, donde murió el papá o murió la mamá o murió algún familiar y entonces él por medio del juego lo empieza a representar. Es el típico niño que en el juego mata a algún miembro de la familia en el juego o de lo que esté jugando y lo revive y lo vuelve a matar y lo revive y así lo manifiesta. ¿Por qué? Porque él cree que todavía la persona va a volver. De los 3 a los 6 tiene mucho ese concepto. De los 6 a los 9 años, lo que pasa en el niño es que tiene un gran sentimiento de culpa. Él cree que la persona que murió se fue y ya no va a volver porque él hizo algo malo. Hay que quitarle al niño estas ideas erróneas, ¿sí? Es una idea inconsciente. Hay niños que lo transmiten, que lo manifiestan, y murió porque yo me porté mal, y hay niños que no lo manifiestan, ¿sí? De los 6 a los 9 años se empiezan a ser prejuiciosos. Creen que la muerte es algo tan malo que ellos tienen miedo de que les pase lo mismo. Aquí, como son niños un poquito más grandes, las mamás empiezan a hablar más en cuestión de la muerte, que falleció, que cómo vamos a ir al funeral, situaciones así. Ellos tienen miedo de pasar por lo mismo. Ellos creen que como ellos eran el hijo, también les va a pasar, ¿sí? Aquí hay un miedo aunado con la culpa. Yo no le dije a mi papá que lo quería y él me regañó el otro día por los carritos, entonces empiezan a ser obsesivos.
Si había regaños porque no recogía los juguetes, empiezan a ser muy obsesivos en no recoger los juguetes. Por dar un ejemplo, claro que hay niños que se van a todo lo contrario, en esa parte de molestia o de dolor que ellos tienen. De los 9 a los 11 se empiezan a interesar por los rituales funerarios, por lo que es la cremación, por lo que pasa en la iglesia, hacen preguntas, preguntan cómo murió, por qué murió, preguntan quién fue, qué hizo, dónde fue el accidente, empiezan a interesarse mucho más por el concepto y por la situación. Déjame hacer una pregunta. Ahora el internet, la computación y todo esto de que ya los niños tienen, que hemos estado viendo que hay juegos muy sanguinarios, que cortan cabezas y que hemos visto, ¿crees tú que podría afectar también en el proceso que ellos vayan a buscar ese tipo de juegos más, que se metan en ese tipo de violencia dentro del internet? Sí, definitivamente. Hemos platicado y conversado mucho los terapeutas y psicólogos del CAPSI en estas cuestiones, y ese tipo de juegos no deja nada constructivo en la mente del niño. Sin embargo, siembra imágenes negativas que se quedan ahí fijadas, porque ellos están en una etapa de la fantasía, entonces todo lo que ven lo van a convertir en fantasía, y también de la fantasía pueden descargar cuestiones de la realidad. Sí es cierto que en esta parte de los juegos ellos descargan el coraje o la molestia que ellos tengan hacia alguna persona o hacia un personaje, pero no es nada óptimo mantener este tipo de actividades, ya que el niño se empieza a hacer una serie de esquemas mentales que no van a corresponder ni a su manera de asimilación ni a su grado de conciencia, ¿sí? Entonces suelen ser niños que en la edad del adolescente quebrantan reglas, infringen la autoridad, son negativos en casa, no tienen límites, les va acentuando más en la conducta cuando llegan a la adolescencia. Fíjate que esa parte la hemos platicado con algunos psicólogos, y sí creemos que mucho de lo que deben de hacer los papás, estar pendiente qué es lo que están viendo en el internet, qué tipo de juegos están, porque eso, independientemente de que estén con este trauma de algún fallecimiento de alguna persona que tenga luto, la verdad es que es para todo niño, ¿verdad? Para todo adolescente, que no entren en prácticas que posiblemente se les haga tan común o tan normal, y pierdan la idea de exactamente el valor de la vida, ¿verdad? Decías que de ahí pasamos a qué edad. A la adolescencia. Quisiera comentar, hablarlo con esto que comentas. Ahí hay algo muy importante. El niño pasa por una situación de duelo, o el adolescente pasa por una situación de duelo, y en muchos de los casos es pobrecito, se murió su papá, o se murió su mamá, o se murió su abuela. Hay que permitirle, ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra. El niño tiene que estar enojado, tiene que dolerle, tiene que llorar, tiene que manifestar, tiene que hacer preguntas. Claro que sí, es un ser humano y es una personita que acaba de mantener un vacío. Sin embargo, no podemos sustituir unas cosas con la otra. No podemos, es un error que cometemos los adultos. Creemos que porque sufrió, porque dejó un familiar, se fue, tuvo un abandono, hay que comprarle, hay que darle, hay que mantenerle contento. No, al niño, si no lo enseñas a sufrir, va a sufrir y va a estar sufriendo constantemente en la vida. No le das una inteligencia emocional. Hay que hablar de ese duelo, hay que permitirle que tenga ese duelo, pero no sustituirlo con otras cosas. Es algo muy común. Llegan al CAPSI las mamás o las familias y dicen, es que está rebelde, tiene 13 años, 14 años y se porta así, y es contestón, y es malcriado, y no cumple sus tareas, y se está haciendo desobligado, y es envidioso o es egoísta. Ay, pobrecito, es porque perdió a su padre o perdió a su madre. Es por eso que está siendo egoísta, todo lo quiere para él. No, una cosa es que haya perdido a la mamá y que no se haya resuelto bien el duelo, que nadie se haya puesto a sentarse con ese niño a hablar de cómo se siente, de lo que espera, de lo que busca, de que hayan analizado sus conductas. Y otra cosa es que se quiera sustituir una persona con cuestiones materiales o con cuestiones de conducta. El error está en nosotros los adultos, como no sabemos manejar ese duelo, no sabemos manejar esa pérdida. Ahora, dentro de eso, ¿tú qué recomiendas? Por ejemplo, ya hablamos del maestro,
pero tienen los familiares que están cercanos. Posiblemente la mamá está igual, el niño está hundido en su dolor, no quiere saber nada, se destruye su papá y está olvidándose de ellos. Aquí la idea sería de que algún familiar que diga, ¿sabes qué? Ahí el centro, ¿verdad? Vaya al centro, te conviene, porque eso también le puede servir, también, puede ser el centro también para toda la familia, ¿no? Para darle terapia a toda la familia. Platícanos cómo sería eso. Cualquier familiar que no sea dentro de la familia nuclear, que no sea papá o mamá, porque van a estar pues que son los que tienen el dolor más fuerte, un tío, un abuelo, un primo cercano, puede hacer esta parte. Antes de mandar, por decir algo, al centro, puede hacer la parte del apoyo emocional primario, que es acoger al niño, que él sienta protección, que sienta cuidado y cubrir sus necesidades emocionales, que sería cómo te sientes, cómo estás, quieres llorar, quieres platicar de algo, vamos a recordar a tu papá, vamos a recordar a tu mamá, qué fue lo que hiciste con él, dar ese primer soporte emocional, porque luego pasa que en los funerales todo el mundo llora, todo el mundo está triste, todo el mundo está cabizbajo, entonces el niño está en medio de una escena fuerte y no sabe ni cómo asimilarlo, no sabe ni cómo manejarlo, entonces ¿quién está atendiendo? Quiere jugar, a hacer a un lado, le pegan y dice, niño, toma atención en vez de explicarle qué está pasando. Así es, y es la parte donde nosotros los adultos pensamos que ellos no entienden el concepto de muerte y entonces no sufren, entonces no sienten, pero también es una parte de decir, no está pasando nada, yo siento, niño, que no está pasando nada, o bien yo quiero llamar la atención porque aquí todo está negativo. Y esa parte, dentro de lo que tú lo estás viendo por edades, ¿dónde es donde explota más? ¿Dónde es donde el niño a veces pierde o se manifiesta un tipo de bloqueo, de rabia, de desobediencia en la escuela, de que se sale de la casa y no dice dónde anda, una rebeldía total dentro de su familia? ¿Dónde es donde se pierde realmente? No hay una edad así establecida para decir, en este periodo de la etapa del desarrollo es donde el niño se va a desatar. No hay como tal, todo va a depender de cómo se esté manejando dentro del contexto familiar. Sin embargo, los que son más vulnerables siempre son los adolescentes. Siempre en la edad de la adolescencia es el adolescente el que va a buscar sacar esta molestia. Más que dolor, el adolescente se siente incomprendido, se siente apartado, ¿sí? Siente muchos porqués y pocas respuestas a la situación. No hay una persona que le esté resolviendo todas estas preguntas emocionales de que se siente mal, de que se siente enojado, de que tiene ira. Es la parte donde se acentúa la rebeldía. Si vamos a ver una cuestión muy importante de que el adolescente está en una etapa donde son populares, ¿sí? Pasa que están en la secundaria o están en la prepa y hay que buscar ser el popular o el ser aceptado del grupo. ¿Y qué pasa cuando muere un familiar de él? Fíjate que ahí es una parte muy importante que acabas de tocar, porque ha sido polémico por semanas, por días, y creo que ahorita, regresando al corte, platicamos de eso, y les va a gustar a la gente saber por qué y cómo muchas gentes a esa edad empiezan a ser realmente personas que no tienen el camino porque no se lo damos. Así es. Vamos a un corte y regresamos rápidamente.